A continuación, la siguiente charla lleva como título Pronóstico de clima para la campaña 2020-2021. El nombre de nuestro expositor es Rodolfo Rodríguez, de la Universidad de Piura. Él es máster en Ciencias por la Universidad de Colorado en Estados Unidos en el año 2000. Además, tiene el título de doctor en Ingeniería por parte de la Universidad de Piura en el año 2018. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura desde 1987 e investigador de Ciencias del Medio Ambiente, Meteorología, Climatología y el Fenómeno del Niño. Además, autor y coautor en muchas publicaciones afines a este tema. Vamos entonces con su ponencia. Muy buenos días, participantes al 19º Congreso del Mango Peruano. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura y mi presentación en este congreso es para hablar del tema climático, ¿no? En primer lugar, agradezco a los señores organizadores de este congreso por darme la oportunidad de participar en este importante evento que año a año se organiza en la ciudad de Piura. Bien, voy a compartir mi pantalla. Entonces, el título de mi presentación es Situación actual y perspectivas del clima 2020-2021 en la costa norte del Perú. El contenido de esta presentación es el que ustedes están viendo. Vamos a, en primer lugar, como parte introductoria, mencionar la importancia del factor climático, hablar un poco del clima normal de Piura y los factores que alteran ese normal clima de Piura, como lo es el fenómeno del Niño, ¿no? Y luego, al final, entrar ya al diagnóstico en sí del clima para el 2020-2021, la evolución reciente y mencionar algunas conclusiones. Como parte introductoria, mencionar la importancia del factor climático. El clima afecta a todas las actividades humanas y productivas y también a los ecosistemas, ¿no? Tanto flora como fauna. Es factor de riesgo y amenaza de desastres y en el pasado ha sido factor de colapso de algunas antiguas civilizaciones, ¿no? De tal manera que en toda actividad, proyecto o toma de decisiones hay que tener en cuenta el factor climático. Luego, pasando ya específicamente a la importancia del factor clima en la agricultura, en esta actividad agrícola el clima tiene incidencia en por ejemplo, qué cultivar, ¿no? Cuándo sembrar, manejo del cultivo, donde tiene bastante incidencia la lluvia específicamente. También incide en el rendimiento del cultivo. En este aspecto tiene incidencia las temperaturas, la humedad, el viento. También decide cuándo cosechar y también a veces qué precio puede tener el producto, ¿no? Hay que tener en cuenta que de acuerdo al cambio climático, en el Perú debemos esperar cambio en el régimen de temperaturas y de precipitaciones. Tales condiciones meteorológicas inusuales en distintas regiones del país van a cambiar la biodiversidad y obviamente van a tener efectos en la agricultura. Pasando ya a hablar propiamente del clima de Piura, a nivel global se tiene entendido que aquellos lugares que están ubicados cerca a la línea ecuatorial son lugares que tienen mucha
mucha humedad, ¿no? Pero hay algunos pocos lugares, ¿no? Como la costa, de toda la costa peruana, donde el clima es árido, a pesar de que se encuentre cercano a la línea ecuatorial. Es así como que, es así que si nos preguntan qué clima tiene Piura, la respuesta, y más específicamente la costa de Piura, la respuesta sería que tiene un clima cálido y seco, ¿no? Cálido por las altas temperaturas que se dan, ¿no? En promedio anual, estas fluctúan en alrededor de 24 grados centígrados, y seco porque hay una relativa poca precipitación en la región, ¿no? En Piura, específicamente en la ciudad, el promedio anual está alrededor de 75 milímetros, ¿no? También tiene incidencia en el clima de Piura la humedad relativa, que fluctúa entre 40 a 80%, ¿no? Esos valores para establecer y clasificar el clima han provenido de registros a lo largo de varias décadas, como mínimo 30 años. El climograma es un gráfico que nos resume el clima que tiene un determinado lugar. Y aquí tenemos el correspondiente a la ciudad de Piura, ¿no? En un climograma, en un gráfico de este tipo, lo que se representa son las lluvias y las temperaturas, ¿no? Las barras de color celeste son las lluvias que caen mensualmente en la ciudad. Como podemos ver ahí, el mes más lluvioso es marzo, y las líneas de color rojo, lila y azul son los correspondientes a las temperaturas promedio, máxima y mínima que tenemos aquí en la ciudad. Y ese gradiente es muy importante porque define la disponibilidad de agua que hay en cada, digamos, piso ecológico para el tema de la siembra de los cultivos. Muy bien. Ahora, ¿por qué no llueve en Piura y no llueve más específicamente en su costa? La respuesta a esta pregunta es porque el mar frío del litoral peruano, dada esa condición de fría, inhibe la evaporación del agua y por lo tanto hay ausencia de lluvia, ¿no? Entonces la respuesta a esta pregunta es porque el mar peruano es frío, ¿no? Y también ahí en esta condición intervienen los vientos alisios, ¿no? Entonces esa condición de mar frío que tenemos al frente de nuestro litoral es el que inhibe la ocurrencia de lluvias en nuestra región. Entonces, ¿cuándo llueve en Piura? Cuando lo invaden aguas cálidas debido a la corriente del Niño, ¿no? Hay un debilitamiento e incluso una inversión de vientos, y ahí, en esa condición, nos invade aguas cálidas que vienen de norte a sur y que en primer lugar invaden las costas de Tumbes, Piura, y se genera así el fenómeno del Niño, y el proceso de evaporación del agua se ve favorecido porque ahora tenemos aguas calientes. Muy bien, pasando a hablar ya más específicamente del fenómeno del Niño como un factor que altera al normal clima de Piura, calentando el agua del mar en el Océano Pacífico ecuatorial, y podemos identificar
de que ese calentamiento se puede dar a nivel de todo el Océano Pacífico ecuatorial, en lo que es llamado el fenómeno del Niño global, o también puede ser muy localizado en la costa, al frente de las costas de Perú y Ecuador, ¿no? Tal como ocurrió durante el fenómeno del Niño costero del 2017, ¿no? Ejemplos de niño global, digamos, en la que la mayor parte del Océano Pacífico se calentó, está el evento fuerte del 82-83 y de 97-98. Entonces, esta imagen ilustra cómo se da el fenómeno del Niño, ¿no? Como un calentamiento del Océano Pacífico ecuatorial en una gran extensión, ¿no? Y que es causado por cambios en los patrones de las corrientes marinas en las zonas intertropical de este océano. Esa región del Pacífico, para un mejor monitoreo, estudio y seguimiento de este fenómeno, se ha dividido en estas regiones, como se puede ver ahí. La región más cerca a Perú y Ecuador es la región llamada 1+2, luego sigue la región en rojo, que es la llamada región Niño 3, y luego la región amarilla, que es la región Niño 4, ¿no? La región Niño 1+2 es cerca al litoral, afecta a Perú, y la región Niño 3.4, que tiene parte de la región 3 y parte de la región 4, afecta a Norteamérica. En estas imágenes podemos comparar cómo fue el calentamiento del Océano Pacífico para los eventos del 83 y del 98, que los podemos ver en la figura de la derecha, y en la figura de la izquierda, dos eventos de Niño costero, uno en 1925 y el más reciente del 2017, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico de cómo está la temperatura del agua del mar en Paita, ¿no? Para este año, para el 2020, es el trazo de color gris, ¿no? Que se puede ver ahí, y que aproximadamente desde mayo de este año, las temperaturas del agua del mar se muestran más frías de lo normal. La línea de color lila es la línea de temperaturas promedio, ¿no? Pero como podemos ver, para este año estamos teniendo temperaturas por debajo del normal. La línea roja es la máxima temperatura que podemos esperar, y la línea azul es la mínima temperatura. Y ahí he dejado en la línea de color verde, que es la variación de la temperatura del agua del mar que ocurrió como consecuencia del Niño del 2017, ¿no? Bueno, el fenómeno del Niño tiene importantes impactos en la costa norte del Perú. Produce fuertes lluvias, hay crecida de ríos y quebradas, también se eleva la temperatura y humedad del aire, y tiene importantes impactos en las actividades productivas como la pesca, la agricultura, y también afecta a la infraestructura y desde luego a la población. Aquí tenemos digamos, la comparación, ¿no?, entre la temperatura del agua del mar en Paita y las lluvias que precipitan en la ciudad de Piura, ¿no? Y hay una fuerte correspondencia, ¿no?
cuando se eleva la temperatura del agua del mar, ¿no? Que aquí se muestra en su valor de anomalía, es decir, de cuánta magnitud se eleva o también cuánta magnitud se disminuye, ¿no? Cuando hay una fuerte elevación de la temperatura del agua del mar, también hay una importante cantidad de agua que precipita, ¿no? Y ahí podemos ver estos tres, digamos, picos importantes, como son el año 83, el año 98 y este último del 2017, ¿no? Bien, ese mismo gráfico lo podemos ilustrar de esta forma. Por un lado, en el eje horizontal, poner las temperaturas del agua del mar en Paita, y en el eje vertical, las lluvias que precipitan en Piura, y establecer ciertos niveles de temperatura para los cuales se van a dar lluvias normales, moderadas, fuertes o muy fuertes, ¿no? Entonces, lluvias normales las debemos esperar cuando la temperatura del agua del mar esté en 19 a 21 grados. Luego, lluvias moderadas entre 21 y 23 grados centígrados. Lluvias fuertes entre 23 y 25 grados centígrados. Y por encima de 25 grados centígrados ya debemos esperar lluvias muy fuertes, ¿no? Como las ocurridas el 83 y 98 y también durante el fenómeno del Niño Costero del 2017. Entonces hay que tener en cuenta estos niveles de temperatura para compararlos con las actuales condiciones y más o menos vislumbrar qué es lo que vamos a poder tener para el periodo lluvioso del próximo verano 2021, ¿no? Este es un gráfico tanto de lluvias como caudales anuales del río Piura, ¿no? Y se puede ver ahí también el efecto de tener un niño muy fuerte como el 83 o el 98, ¿no? Ya yendo a la distribución espacial de la lluvia, podemos comparar lo normal con ese gradiente pluviométrico que mostré anteriormente, con los eventos ocurridos el 83 en el gráfico inferior izquierdo, y a la derecha tenemos el evento del 98, ¿no? Observemos que la distribución de lluvias se altera cuando hay eventos del Niño y precipita más en la costa que en la sierra. Bueno, ese drástico cambio en el régimen de lluvias tiene incidencia en casi todas las actividades productivas que hay en la región, ¿no? Ahí tenemos, digamos, el porcentaje de impacto correspondiente al Niño del 97-98, ¿no? Como se puede ver ahí, las actividades más impactadas son transporte y la actividad agrícola. Algunas imágenes de los impactos en diferentes, digamos, en diferentes ámbitos, en el ámbito urbano, ¿no? En el ámbito de transportes, ¿no? En la infraestructura carretera. Y también estas imágenes corresponden a el impacto que tuvo el Niño Costero del 2017. Muy bien, entonces ahora ya vamos a pasar a lo que es el diagnóstico climático para el periodo 2020-2021, ¿no? Entonces hemos visto que la temperatura del agua del mar tiene marcado efecto en el clima y especialmente en la ocurrencia de lluvias, ¿no?
la elevación de la temperatura del agua del mar incide en el incremento de la temperatura y humedad del aire. Y también hay que recordar estos umbrales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? De que entre 19 y 21 grados centígrados de la temperatura del agua del mar vamos a tener lluvias normales. Entre 21 y 23 debemos esperar lluvias moderadas. Entre 23 y 25 lluvias fuertes y lluvias no muy fuertes si es que la temperatura del agua del mar es por encima de 25 grados centígrados. Este gráfico, que corresponde a un informe de la NOAA que lo publica semanalmente, nos muestra que la temperatura del agua del mar en el Pacífico ecuatorial está por debajo del normal, ¿no? Las áreas de color azul son áreas donde se han dado temperaturas por debajo del normal, y eso lo estamos experimentando más o menos desde mayo de este año 2020, y hacia finales de este mes de octubre del 2020, se mantiene esa tendencia fría de la temperatura del agua del mar. Ya especificando los niveles de esas temperaturas frías para cada una de estas regiones que hemos mencionado, vemos que en todas las regiones del Océano Pacífico ecuatorial tenemos temperaturas por debajo del normal, es decir, sus anomalías son negativas, ¿no?, respecto al normal. Aquí tenemos un gráfico ya viéndolo espacialmente, de cuán grande es el área que abarca el Océano Pacífico con temperaturas por debajo del normal, ¿no? Es un área bastante grande y que ya seguramente se ha escuchado que en este momento estamos atravesando una condición de la niña, ¿no? Por tener, digamos, condiciones opuestas a cuando se da el fenómeno del niño. Y aquí también se muestra las llamadas ondas Kelvin, ¿no?, que son aguas, ya sea cálidas o frías, que viajan a lo largo de todo el Océano Pacífico, desde el extremo occidental hasta las costas de Perú y Ecuador, y que de alguna forma nos pueden alertar de la llegada de estas aguas frías o calientes. Desde luego que en la actualidad hay condiciones frías y tenemos la invasión de aguas con niveles de temperatura por debajo del normal. Muy bien, ya pasando a lo que son los pronósticos. Aquí tenemos un pronóstico de 3 posibles condiciones que podemos tener para los próximos meses, empezando de octubre de este año hasta julio del próximo año, ¿no? La barra de color azul, que es la que está más alta en estos meses, indican condición de la niña, es decir, condición de temperatura del agua del mar por debajo del normal. La barra de color gris muestra condiciones normales, y la barra de color rojo muestra condiciones de niña. De tal manera que de aquí hasta aproximadamente marzo del próximo año vamos a tener condiciones frías de la temperatura del agua del mar. Y luego vamos
en los siguientes meses a aproximarnos a tener condiciones normales, ¿no? Y como podemos ver, probabilidad de que se tenga un evento del Niño para el próximo año son muy bajas. Este otro gráfico nos muestra cómo la proyección de la temperatura del agua del mar también para el próximo año. Esto corresponde para la zona del Niño 3.4. En este momento estamos con valores de la temperatura del agua del mar por debajo del normal y en promedio se espera que recién en mayo o junio del próximo año se normalicen las temperaturas y se llegue a sus valores normales. Esta es otra proyección también. Nos muestra casi lo mismo que la anterior proyección, ¿no? Pero aquí a la derecha tenemos la proyección espacial de esos niveles de temperaturas bajas. Ya pasando a analizar los comunicados que emite esta comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, y como pueden ver en este comunicado correspondiente al 19 de octubre de este año, se nos alerta de la condición de niña costera, ¿no? Esto quiere decir de que la temperatura del agua del mar está por debajo del normal, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos visto previamente, esas condiciones se van a mantener hasta más o menos mediados de el próximo año. Estas son las probabilidades de tener diversos digamos, escenarios, ¿no? Aquí el escenario más probable para el próximo año sería un escenario neutro, ¿no? Con 61%. Y luego le sigue un escenario de niña débil, es decir, que las temperaturas del agua del mar estén por debajo del normal, ¿no? Y con poca probabilidad de tener niño débil, moderado o fuerte, ¿no? El cuadro inferior muestra esas mismas probabilidades, pero para la zona niño 3.4, ¿no? Y el cuadro superior es para la zona del niño 1+2, que es la zona que está más próxima a las costas de Perú y Ecuador. Bien, viendo la evolución de la temperatura del agua del mar en Paita, podemos ver que incluso las temperaturas en los últimos días, en las últimas semanas, están incluso por debajo de 17 grados centígrados, ¿no? De tal manera que lo más probable es que esto continúe así, con niveles bajos de temperatura del agua del mar, y tener un escenario de lluvias deficitarias para el próximo verano, que es cuando se da el periodo lluvioso en la región Piura. Bueno, como conclusiones a todo este análisis que hemos hecho de estas condiciones, podemos decir que gran parte del Océano Pacífico está en fase fría, en lo que se llama la Niña, con valores de temperatura del agua del mar por debajo del normal, ¿no? Se espera que tal condición oceánica dure hasta fines de este año, 2020, y para el mar frente a las costas de Perú, pero que se prolongue a más meses para el resto del
del Pacífico ecuatorial, y como se ha visto en los gráficos, probablemente se prolongue hasta la mitad del próximo año. Está activa la alerta a la niña, dada por el ENFEN, para la costa norte del Perú, ¿no? Entonces se prevén condiciones climáticas de normales para el verano 2021 en la costa norte del Perú, y los niveles más probables de lluvia para el dicho verano serían normales, entre más o menos 50 a 100 milímetros de acumulado anual, y este dato es específicamente para la ciudad de Piura o para la costa de Piura. Hay un factor que puede contribuir a lluvias, y es lo que se llama el trasvase andino, que es un fenómeno por el cual nubes de la cuenca amazónica pueden rebasar la cordillera de los Andes y procurar lluvias en la parte de la costa, ¿no? Y ese fenómeno de trasvase es muy común que se presente incluso ante condiciones de la niña. Muy bien, es todo lo que tenía que presentarles. Espero que sea de alguna utilidad para la toma de decisiones. Muchas gracias. Que canta el corazón inquieto por volver a ti.